Administra exitosamente el talento humano de tu empresa. Diplomado en Recursos Humanos. Adquiere conocimientos y habilidades para contribuir en el logro de objetivos de la empresa, desarrollando técnicas en la aplicación y evaluación de funciones propias de la gestión de personal a nivel estratégico. Perfecciona tus metas grupalmente. Diplomado en Recursos Humanos. Listo, muy bien. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctor. Listo, Alfo. Entonces vamos a dar por inicio la clase del día de hoy. Buenas noches para todos. Buenas Con, noches para todos. bueno, con su permiso vamos a dar inicio de la grabación de clase. Vale, perfecto. Tenemos un segundo que empiece la grabación. ¿Me avisas? Grabando, profe. Listo, buenas noches para todos nuevamente. Mi nombre es Jennifer Alfonso. Yo soy fisioterapeuta, soy egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Soy especialista en terapia respiratoria en cuidado intensivo. Tengo más o menos unos 14 años de experiencia profesional en las distintas áreas de fisioterapia, incluyendo pues el área de hospitalización o fisioterapia clínica y de cuidados intensivos. Y tengo una experiencia en docencia universitaria de aproximadamente 9 años, vinculada a diferentes instituciones de educación superior en Bogotá, como la Universidad Manuela Beltrán, la Escuela Colombiana de Rehabilitación, la Corporación Universitaria Iberoamericana. También trabajé un tiempo fuera del país, en México, y pues he sido una embajadora colombiana que ha llevado pues el tema de la fisioterapia clínica un poco más allá de lo que se considera netamente desde la unidad de cuidados intensivos, sino desde un rol y un componente mucho más integral. Eh, Después de la pandemia, por razones personales, pues me desvinculé un poco de la parte clínica como tal, y en este momento pues me dedico a formar profesionales como ustedes en esta y otras áreas del conocimiento relacionadas con fisioterapia. Y adicional a eso tengo un proyecto
personal que se llama CAFIR, Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación, en el que realizo pues también intervenciones para patologías, pero ya un poco más relacionadas con todo el componente osteomuscular y pues de rehabilitación cardiopulmonar. Voy a estarlos acompañando durante este mes en estas 15 clasecitas, en donde vamos a profundizar un poco más sobre todo lo que debemos conocer básicamente para desempeñarnos en la unidad de cuidados intensivos. Yo estuve hablando con la profesora Viviana Lugo, me comentó pues en qué han avanzado, que pues me parece que son temas súper importantes porque muchos de ellos los vamos a traer nuevamente a colación a nuestras clases. Y pues creo que la clase sea un poco más interactiva, participativa, pues que realmente no siempre yo esté las 2 horas de la clase pues hablando, sino que también ustedes puedan de alguna manera participar con algunas actividades que les permitan aclarar conceptos, dudas y demás situaciones. El día de hoy vamos a iniciar pues con la clase de fundamentos de ventilación mecánica y para ello pues vamos a tener que retomar un poquito todo el concepto de anatomía y fisiología del sistema respiratorio, porque pues a partir de todo este conocimiento es que podemos llegar a entender de una forma quizás un poquito más sencilla cómo funciona un ventilador mecánico y cómo lo debo programar o cuáles son esos parámetros iniciales que yo debo empezar a trabajar basados en qué. Hasta ese momento vamos a tocar el día de hoy. Espero que las 2 horas me alcancen en la clase para que podamos trabajarlo hasta que iniciemos pues los parámetros, que ya sería pues la segunda clase. Antes de iniciar, pues me gustaría de pronto conocer a uno o dos de ustedes y pues conocer las expectativas del grupo, quizás si tienen alguna recomendación para estas clases. Y también comentarles que por alguna situación personal, para la semana del 16 al 18 de mayo, eh, no voy a poder dictar la clase del día lunes y del día miércoles. Entonces, en la planificación que les pasaré el día de mañana ya al grupo de WhatsApp, se indicará cuáles son las fechas en que se realizará el adelantamiento de las respectivas clases, para que ustedes pues obviamente tengan esto presente. Listo, entonces sin otro preámbulo, pues me gustaría conocer a dos de ustedes que se quieran presentar, que me quieran comentar si hay algún tema que de pronto como grupo han considerado se debe reforzar y adicional a eso, pues qué expectativas tienen respecto a este segundo bloque del diplomado. Los escucho. Todos muy callados. ¿No? ¿Nadie? Yo, ¿Nadie se anima? Dale tú. ¿Quién dijo yo? mira, yo no soy María Fernanda o Marifer. Hola, Marifer. Soy de México, bueno, del estado, de aquí de México, y mi ciudad se llama Zacatecas, es el mero centro. Y pues sí, estaría padre hacer las clases así dinámicas, como lo estábamos trabajando a la mitad del periodo con la maestra. Ajá. Ok. Listo. Vale, Marifer, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más de ustedes no es profesional colombiano? Si quieren pueden escribir también por el chat. Hola, buenas noches. Hola Karen, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Karen Arenas. Soy de Morroa, Sucre, de Colombia. Mucho gusto. Entonces, pues darle la bienvenida primeramente y pues que sigan todas las clases así dinámicas, que participemos más y lo demás, pues ya. Entonces, Vale. bienvenida. Muchísimas gracias, Karen. Sí, trataremos de hacer esta clase lo más dinámicas posible porque son temas que a veces suelen ser un poco densos y adicional a eso, pues yo les voy a estar compartiendo mucho material para que ustedes puedan ir revisando, porque pues a través de la lectura de todos estos documentos que yo les compartiré, pues ustedes también van a ir reforzando pues conocimientos como les mencioné. Bueno, listo, vamos a iniciar.
Voy a compartir por aquí mi pantalla. Listo. A ver. ¿Me cuentan si ya están viendo mi pantalla, por favor? Perfecto, doctor. Listo, pues que aquí al poner la pantalla grande ya dejo de verlos a todos. Y creo que ya ahí también me retiran de la cámara, ¿verdad? El programa. Listo. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre los fundamentos básicos, anatómicos y fisiológicos de la ventilación mecánica. Esto quiere decir que pues todos los ventiladores mecánicos, indiferentemente de su generación, indiferentemente de su marca o de su ensamblaje, pues se basan en estos principios, ya que pues realmente, como ustedes conocen hasta el momento, la ventilación mecánica pues es un soporte de asistencia vital, ¿sí? Que intenta suplir de alguna manera esa función respiratoria. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a ver anatomía respiratoria, fisiología respiratoria y vamos a ir comparando la anatomía respiratoria versus las partes del ventilador mecánico. O sea, qué partecitas del ventilador mecánico van a tratar de suplir esas vías o esos centros respiratorios que nosotros, pues, desde nuestra formación intrauterina, pues ya tenemos, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de la ventilación mecánica. Entonces, aquí debemos recordar que anatómicamente, más allá del pulmón, tenemos una vía respiratoria y que esa vía respiratoria, digamos que se divide en dos partes, una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior, vamos a poner por acá el puntero láser, la vía aérea superior está conformada desde las fosas nasales, también la boca, ¿cierto? Hasta prácticamente en donde nosotros encontramos la glotis, más o menos sería por acá, ¿cierto? La glotis es la que nos permite sincronizar la función respiratoria con la función alimentaria. ¿Por qué? Porque resulta que justamente aquí atrásito, ¿sí? Va a ir el esófago que va a ir hacia el estómago, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver en un paciente real su anatomía, ¿sí? En su vía aérea superior, porque es a través de la cual, aquí en la boca, llegando hacia la tráquea y atravesando ese orificio dado por la glotis, es en donde se va a introducir el tubo orotraqueal para que se pueda conectar el paciente a la máquina o al soporte ventilatorio, ¿sí? ¿Qué funciones cumple la nariz? La nariz tiene tres funciones fundamentales: calentar, humidificar y filtrar el aire. Y esto es sumamente importante, porque cuando nosotros entramos un aire que no está humidificado, sino un aire seco, pues la presencia de ese aire, ese oxígeno seco, sí, va a generar una resequedad del tapiz mucoso y puede llegar a generar lesiones en esta zona, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del soporte ventilatorio, hablo de que, pues si yo quiero entregar ese soporte lo más fisiológicamente posible, debe de existir algo que reemplace esa función, ¿sí? Al igual que el calentamiento o sea, el filtrar esas partículas que ingresan al sistema respiratorio y que pueden llegar a desencadenar alguna respuesta, ¿sí? Ahora bien, la tráquea, ¿sí? Sabemos que es un tejido cartilaginoso aproximadamente conformado por 33 anillos fibrosos. Entonces voy a compartirles otra gráfica, más bien otro programa, en donde vamos a ir viendo como un poquito mejor esa anatomía para que ustedes tengan pues una ventana de visualización muchísimo más bonita. Vamos a entrar acá a un programa que se llama Anatomy Learning. Este es un programa gratuito, lo pueden descargar ustedes en sus computadores para que ustedes puedan también ir trabajando a la par en sus computadores o después puedan ir reforzando las clases. ¿Listo? Espérenme, le damos aquí la vuelta a esto. ¿Qué pasó?
Listo. Un segundo que cargue. A ver qué pasó. No sé por qué no está, no sé si es porque se está compartiendo que está supremamente lento. Un segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por aquí los órganos. No sé. Ok. Vamos a ver si se puede porque está como lento, lento. Aquí estamos viendo es el diafragma. Vamos a mirar por acá. No me dejó. Bueno, por aquí estaríamos viendo, ¿sí? Partecita de ese esófago que vendría, como les mencionaba, justamente por detrás de la tráquea. No me está dejando ver como yo quisiera este programa, entonces vamos a devolvernos a la gráfica para que ustedes estén más ilustrados. Listo, entonces les mencionaba que teníamos una vía aérea superior que se encargaba principalmente de filtrar, humidificar y calentar el aire, ¿sí? Para que entre por la vía respiratoria, que tenemos aquí la tráquea, que aquí justamente en la entrada de la tráquea pues tenemos la glotis. La glotis tiene una tapita que se abre y se cierra y se sincroniza al paso del bolo alimentario. Entonces, si va pasando el bolo alimentario, va cerrando la vía aérea para que la comida no se vaya por la tráquea, sino se vaya directamente por esófago hacia estómago. Y si está pasando el aire, pues abre la tráquea, ¿cierto? Para que pase el aire. Adicionalmente, les mencionaba que la tráquea está conformada por 33 anillos cartilaginosos y esos 33 anillos cartilaginosos en su interior tienen un tapiz, ¿sí? Con muchas celulitas que lo que hacen es formar como un tapiz de moco para ayudar a resbalar o a que el aire pueda ingresar muchísimo más fácil hacia los campos pulmonares. De la glotis hacia abajo ya consideramos una vía aérea inferior y esa vía aérea inferior entonces la van a constituir pues la tráquea, los bronquios fuentes primarios derecho e izquierdo, los bronquios fuentes secundarios y terciarios que van a ir hacia cada uno de los lóbulos pulmonares. Entonces, si yo recuerdo anatómicamente, ¿sí? El pulmón derecho lo voy a dividir en tres pedacitos y el pulmón izquierdo lo voy a dividir en dos pedacitos. El pulmón derecho es mucho más grande que el pulmón izquierdo porque aquí en esta zona está alojado el corazón. Y ese corazón o ese ventrículo izquierdo principalmente es el que nos va a ir como a encajar
¿cierto? En la cara interna del pulmón izquierdo y casi que pegando con la língula, ¿sí? Ahora bien, esta región se va a denominar la región apical, esta región se va a denominar la región media del lóbulo o lóbulo medio del pulmón derecho, y los inferiores van a ser los lóbulos basales, que es importante recordar de acá, que anatómicamente, ¿sí? Cada uno de estos bronquios, si ustedes se fijan, miren acá la tráquea es mucho más grande de diámetro, luego los bronquiofuentes siguen siendo un poco más anchos, pero cuando vamos a los bronquios o a la segmentación de esos bronquios que forman el árbol bronquial, estos bronquios secundarios y terciarios empiezan a disminuir su calibre hasta que forman unos conductos, y esos conductos van a ir pegados a unos alvéolos, tal y como los visualizamos en estas imágenes. Y estos alvéolos se van a constituir como la unidad funcional del pulmón o las células principales del pulmón, porque es allí justamente en donde se genera un intercambio gaseoso, es decir, entrega oxígeno y a las células, y el CO2 pues lo voy a eliminar a través de la fase exhalatoria, ¿sí? Entonces, importante recordar de acá que las zonas en que quizás menos ventilación nosotros vamos a tener anatómicamente son las bases pulmonares, y en las que mejor va a ventilar ese paciente es la región apical, que son aquí estos segmentos más altos, ¿cierto? También es importante recordar que cada pedacito del pulmón se subdivide. Entonces, por ejemplo, el lóbulo apical tiene una porción o una partecita apical, una anterior, y aquí dibujo la posterior, ¿sí? Dividida por esta línea. El lóbulo medial está dividido en una porción medial y una porción lateral, ¿sí? Y el lóbulo basal se va a dividir o se va a subdividir en 5 pedacitos: una porción apical, una porción medial, una porción anterior, una porción lateral y una porción inferior. Cada uno de estos pedacitos del pulmón es súper importante que ustedes lo refuercen, que los conozcan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la semiología, recuerden que van a ir ubicando el fonendoscopio en cada uno de esos segmentos que yo les acabo de mencionar, porque cuando el pulmón se enferma, no es que se enferme todo el pulmón, ¿sí? Se puede enfermar solamente un pedacito o uno de esos segmentos pulmonares del pulmón, y dependiendo de la zona, pues así mismo nosotros vamos a tratar de realizar también algunas estrategias para favorecer ese proceso de ventilación que ya les voy a mencionar qué es. Anatómicamente también es importante, ¿sí?, recordarles que el pulmón está sostenido dentro de la caja torácica y está pegadito o está ahí aninadito con el corazón a través de 2 capitas, que son las pleuras. Hay una pleura que se llama la pleura visceral y hay otra pleura que se llama la pleura parietal, ¿sí? Ustedes ya vieron radiografía de tórax y deben recordar que cuando yo hablo de las pleuras y las analizo en una radiografía de tórax, deben ser invisibles. Si ya hay presencia de líquido, ¿sí?, ese líquido lo voy a ver en una radioopacidad a través de esa prueba radiográfica. Ahora aquí también que es importante entender que las pleuras dentro del proceso de la respiración tienen una función muy importante, y es que su movimiento, ¿sí?, va a ayudar a generar una presión negativa. Y esa presión negativa es la que permite que el aire que se está tomando, ¿cierto?, del ambiente, el oxígeno principalmente, pueda llegar y permear hacia el interior de cada uno de los pulmones de nuestro paciente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que acompañado del músculo respiratorio principal, el inspiratorio, ¿cierto?, que es el diafragma, van a ejercer en la fase inspiratoria una presión negativa, una presión transpulmonar, una presión fisiológica, ¿sí?, que ningún soporte, y esa es la principal diferencia con la ventilación mecánica, ningún soporte ventilatorio es capaz de proporcionar, ¿sí? El más cercano es el que trabaja bajo el componente neurológico, ¿sí?, que se sincroniza pues con esa función neurológica, pero mecánicamente el pulmón no puede realizar esta función a través de ese soporte.
Entonces, la primera diferencia que tenemos es que fisiológicamente respiramos con una presión negativa transpulmonar y a través de un soporte ventilatorio lo hacemos a través de una presión positiva. Ahora, ¿qué es importante también recordar anatómicamente en el pulmón? Y es que el pulmón, ¿cierto? Tiene una reja costal y esa reja costal que estaría pues aquí, como ya lo vimos en Anatomy Learning, esa reja costal me va a proteger el pulmón, ¿sí? Porque es un órgano muy sensible. Si yo desdoblara el pulmón mucho, el área del pulmón sería como el de una cancha de baloncesto, más o menos, ¿sí? Lo que pasa es que él tiene una propiedad que es la distensibilidad y es la capacidad que él tiene de cambiar su tamaño, ¿sí? A través de un cambio de presión o un cambio de volumen. Ya también eso lo vamos a ir viendo con mayor detalle. A lo que voy con la reja costal es que quiero que recuerden y que desde hoy quede claro que un pulmón, ¿cierto? También requiere de una muy buena mecánica ventilatoria, porque desde la biofísica ya vamos a ir viendo cómo es que va a ingresar ese oxígeno hacia nuestro organismo, ¿cierto? Y desde la biomecánica yo debo de entender que yo necesito tener un diafragma muy distendible, un diafragma plástico, un diafragma que sea capaz de generar una contracción efectiva para que a través de su contracción también me ayude a generar una presión negativa. Y que necesito también del movimiento de la reja costal, ¿cierto? Para que el pulmón tenga el espacio suficiente para poderse agrandar. Y también necesito de manera sinérgica al diafragma la acción de los músculos intercostales, del ECMO o del esternocleidomastideo, o todos los músculos supraescapulares, ¿sí? Para que me ayuden a alar la caja torácica cuando yo estoy realizando el proceso mecánico de la respiración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tomo el aire, me voy a devolver por acá, cuando yo estoy tomando el aire, ¿cierto? Lo que debería ocurrir desde la mecánica ventilatoria es que el diafragma, voy a bajar aquí el diafragma se contraiga, defienda la cúpula, ¿cierto? Los músculos intercostales ensanchen la reja costal, lo estoy haciendo de manera exagerada, y los músculos que se encuentran en esta zona puedan tirar la reja costal, para que mecánicamente ocurra también ese proceso de distensibilidad, un proceso de llenado. Es como si yo tuviera aquí mi pulmón y esta fuera mi reja costal. Sí, o sea, buscar. Si mi reja costal se mueve a la par de que se insufla el pulmón, pues va a ser muchísimo más fácil que el pulmón abra, que el pulmón reflute, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente que tiene parálisis de todo el cuerpo, ¿cierto? O tiene músculos hipertónicos, o tiene flacidez, porque por ejemplo está haciendo un SB y la mitad de su cuerpo está paralizado, pues en esa mitad de su cuerpo que está paralizado, esta acción de los músculos y de la reja costal no se cumple. Y de ahí es donde nosotros vamos a ir a partir a ver cómo se ventila un paciente que tiene una patología obstructiva, ¿sí? Que es propiamente del pulmón, o una patología restrictiva que puede ser del parénquima pulmonar o que puede ser de las estructuras que mecánicamente le ayudan para el proceso de distensibilidad. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, está muy enredado el tema, ¿me están comprendiendo? ¿O estoy hablando por aquí? eso? Esa es la que yo te estoy diciendo. Puede ser buena tanto lo del curso o puede ser bueno. Sí, señora, todo perfecto. Bueno, ¿alguien no ha comprendido algo de lo que yo he mencionado hasta ahora en la clase? Entonces, intentar hacer el webinar Luisa. o el curso mismo, ¿sí? Tanto se publicita. Profe, yo voy a preguntar, es que usted mencionó algo de lo de la presión negativa, que no me quedó muy claro. Sí, mira, para que el aire pueda ingresar desde la atmósfera, o sea, nosotros sabemos que en la atmósfera, ¿sí? Hay un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno y un 1% de mezcla de otros gases, ¿cierto?
Para que pueda ingresar, para que yo pueda captar el oxígeno, realizo pues el proceso de la respiración, ya lo vamos a ver. Específicamente la fase inspiratoria. ¿Qué hace la fase inspiratoria? En esa fase, el diafragma se contrae, ¿sí? Se aplana su cúpula, se ensancha, ¿sí? Y ese movimiento hace, a través pues también del movimiento de las pleuras, que se genere una presión negativa. Esa presión negativa se contrasta o se resta la presión positiva. Para que fluya, ¿sí?, el aire de un punto a otro, yo requiero de una diferencia de presiones. Para que pueda ingresar el aire, debe existir una presión negativa de manera fisiológica. De manera artificial, Claro. eso no se puede hacer porque no puedo influir sobre el movimiento pleural. ¿Por qué? Porque la máquina me va a dar unas presiones, ¿sí? Y esas presiones que me va a dar específicamente es una presión positiva. Eso quiere decir que cuando tú sometes a un paciente a ventilación mecánica, a pesar de que lo estás asistiendo con un soporte ventilatorio, no le estás ofreciendo un proceso fisiológico puro, porque partimos de que la presión que va a hacer que el aire ingrese es positiva y no negativa. Y eso tiene unas repercusiones en todo el organismo, específicamente en la función del corazón y del retorno venoso. ¿Sí? ¿Claro? ¿Hasta ahí, Luisa? Sí, sí, señora, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, retornamos. Diana dice que no, señora. Ok, listo. Entonces, como les venía aquí mencionando, la mecánica es súper importante. Pacientes que, por ejemplo, presentan un dolor retroesternal, pacientes que presentan un dolor a nivel dorsal, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, oncológicos que presentan dolor visceral en la región en donde está ubicado pues la masa, pueden llegar a generar un dolor que se puede confundir fácilmente con un dolor muscular. Y eso ocurre porque encima de la caja torácica, tanto en vista anterior como en vista posterior, yo tengo muchos músculos, ¿sí? Ahora bien, la inervación está principalmente por el nervio frénico a través del diafragma y por las ramas de C3, C4 y C5. Algunos autores también mencionan las ramas de C6. Y cuando yo tengo una lesión muy superior y puedo tocar alguna de esas ramitas, también puede llegar a generar un compromiso, pues, o un dolor por el recorrido de esos nervios, sí, que se puede confundir también con alguna dolencia o alguna situación muscular. Por eso cuando ustedes empecemos a ver rehabilitación, sí, en la UCI, vamos a encontrar pacientes que nos refieren dolor torácico, dolor sobre los músculos de la reja costal o en la región dorsal. Además, porque debemos recordar que de las costillas, perdón, de las vértebras dorsales nacen las costillas. Entonces, si yo tengo bloqueos a nivel dorsal o tengo músculos que están muy tensionados en esa zona dorsal y me están bloqueando el poco en esa dinámica o en esa capacidad de distensibilidad que tiene el pulmón. ¿Listo? ¿Qué me falta mencionar de acá? El centro nervioso. Entonces, en el... Sí, Listo. señora. Ahora Listo. sí la veo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señora. Se volvió a caer la red. Bueno, buenas noches. Voy a avisarle a la docente que tiene como algunos problemas de internet, de red, porque veo que se le cae y ya continuamos. Voy a avisarle por el medio. Deme un segundito, por favor.
Hola, profe. Buenas noches. Es que, profe, creo que se le cae la red. Es que en este momento no estás en la sala. O sea, no sé si por medio del Wi-Fi o algo, entonces se te cae la red y por eso es que no se te escucha. O sea, puedes salir o volver a ingresar, profe, y así darte cuenta, digamos, como el ladito en la hora virtual, te dice cómo está la señal. Si está gris, completamente o sea, no hay conexión como tal. Entonces, voy a entrar desde el celular, pero entonces me preocupa es la imagen. Ok, pero en este momento estás ahí conectada. Sí, yo estoy aquí pendiente y para, digamos que la imagen se cae si No se escucha ni se ve. Entonces, un segundo. Ok, sí, ya vamos a dar inicio. Dale. Me avisas si se llega a caer nuevamente y yo reinicio el... Listo, dale, estamos bien. Yo creo que estamos, sí. Dale. No, espérame y miro si puedo pegarme al modem porque me dijo que me volví a salir. Pero lo que se me hace extraño es que no, o sea, mi señal está completa. No sé si es entonces el sí, porque la red está bien. Entonces, desde que no, es que ahorita yo cuando ingresé, doctora, sí tenía la red caída. Entonces, por eso vine a llamarte. Ya de pronto ahorita volvió y cogió, entonces, eh, desde que... Dale. Nada, no se escucha ni se ve. No, yo creo que está bien, Doc. O sea, yo en este momento te estoy viendo la red bien. Sí, ya es más de pronto que se ha caído, pero yo estoy pendiente, Doc. Podemos continuar. Dale. Hola chicos, ¿me escuchan bien? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Perfecto, Doc. Perfecto, y la cámara se ve muy bien. Ok. Bueno, igual creo que ahorita se apaga la cámara cuando comparto. No sé. Listo. Entonces, vamos a ver en dónde quedamos. Voy a devolverme a todo el proceso. Ahí estamos bien, ¿sí? Perfecto, Doc. Listo. Entonces les mencionaba que el proceso de ventilación, ¿sí? Está relacionado con la forma en que el aire, o más bien el oxígeno ingresa hacia el pulmón y el CO2 se entrega hacia nuevamente la atmósfera. ¿Sí es claro hasta ahí? Listo. Ya ese intercambio, ahí digamos que en la ventilación también ocurre la respiración y el intercambio de gases. Es decir, todos esos tres pasos constituyen la manera en que se genera la contracción del diafragma, la diferencia de presiones dado por las pleuras, ingresa el oxígeno, la nariz a través de sus vellosidades y sus células lo calientan, lo humidifican, lo filtran, lo pasan a través de la glotis hacia tráquea, bronquio fuente, bronquio secundario, bronquio terciario. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Voy a ir preguntando, bueno, eso si se pierde algo, pues voy repitiendo. Muy bien. Después, ¿sí? Entonces ustedes ya vieron que aquí, ahora que se hizo la punterito láser. Entonces fíjense que aquí, a través del bronquiolo, el conducto alveolar, ya llegó al alvéolo ese oxígeno. Pero si ustedes se fijan en esta imagen, se dan cuenta que cada alvéolo está rodeado de una red capilar, ¿sí? Unos vasos arteriales y unos vasitos venosos, ¿sí? Y estos vasos arteriales... Que no se ve nada. Ay, no puede ser. No me digas. Ah, ¿todos están viendo o solamente tú no estás viendo la pantalla? Pues no sé si soy la única, pero no veo. ¿Alguien Bueno, más no la ve? A ver, nuevamente.
Ahora sí veo. ¿Ahora sí? Listo. Vamos a dejarlo entonces aquí. Muy bien. Entonces les mencionaba que existe cada alvéolo tiene una red capilar, ¿sí? Tanto arterial como venosa, y que esa red arterial pues va a estar comunicada con los grandes vasos que vienen aquí del corazón, ¿sí? Entonces, a través de la arteria pulmonar, recuerden que ella lleva esa sangre desoxigenada que se ha recogido de todo el retorno venoso, de todas las extremidades superiores, inferiores, tronco, cabeza y cuello, ¿sí? Y las va a llevar ya al pulmón. Y mientras tanto está ocurriendo eso, entonces estamos captando el oxígeno a través de ese proceso mecánico, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando llega al alvéolo, pues ese alvéolo va a tener que a través de esa red capilar generar un proceso de difusión, es decir, de pasar el oxígeno hacia el capilar y de entregarle a través de la arteria pulmonar el CO2 al alvéolo, ¿sí? Entonces, recuerden que las venas pulmonares son las únicas venas de todo el sistema que llevan sangre oxigenada y son 4, 2 pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas que van a llegar hacia la aurícula derecha. Sí, ella le entrega al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo a la aorta y pum, entregó a todo el sistema. Si es claro hasta ahí, entonces la difusión hace parte de ese proceso por el cual el oxígeno traspasa la membrana alvéolo capilar, ¿sí? Llega a esas venitas y la arteria pulmonar le entrega a los alvéolos el CO2 para que a través de esa capacidad que el pulmón tiene de volverse a retraer, ¿sí? Genera también una presión que abre esta vía respiratoria y saca el CO2 al ambiente. ¿Es claro hasta ahí? Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta para la difusión de los gases? Esto es súper importante porque prácticamente la ventilación mecánica tiene que garantizar de alguna manera que este proceso ocurra, ¿sí? ¿Y cómo vemos si este proceso está ocurriendo efectivamente o no está ocurriendo efectivamente? A través de los gases arteriales, a través de la PAFI. La PAFI nos va a hablar del intercambio de gases, ¿sí? De qué tan buen intercambio gaseoso tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Que para que esto ocurra de manera normal, como en este momento estamos todos, pues yo necesito que esta membrana alvéolo capilar, ¿cierto? Mantenga ciertas condiciones, es decir, que no se ponga rígido el pulmón, sino que más bien esté súper distendible, ¿cierto? Adicional a eso, pues se tiene en cuenta ¿me escuchan bien? Sí, señora. Ah, ya, listo. Entonces, la ley de Fick me habla sobre, bueno, qué tanto espesor tiene la membrana, es decir, que si yo tengo un pulmón rígido, por ejemplo, un paciente que tiene una secuela de COVID o una fibrosis pulmonar que sabemos que esta capita que envuelve el alvéolo está muy, muy rígida, ya entiendo que eso me está generando un incremento del espesor de la membrana y que de esa manera va a ser más difícil que el oxígeno transfunda o atraviese esa membrana para que llegue al capilar, ¿cierto? También debo tener en cuenta el peso de los gases. Entonces, el oxígeno pesa más que el CO2. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? A través de la presión. ¿Se acuerdan que en los gases arteriales la PaO2 es de aproximadamente 60-80 o 80-100 dependiendo la altura a la que nos encontremos? Pero el CO2 está entre 28 y 32, ¿sí? A nivel Bogotá, 30 y 35 a nivel del mar. Entonces va a ser más fácil entregar CO2 que entregar oxígeno, ¿sí? Luego de que hacemos ese proceso de difusión, o sea, el proceso en el que se atraviesa esa membrana, ¿sí? Se realiza el proceso de transporte y de perfusión. Ese proceso de transporte y de perfusión, entonces ya va a ir más relacionado, ¿cierto? A que sistema venoso arterial, me voy hacia el corazoncito, le entrego al corazoncito su sangre oxigenada y él realiza toda la circulación mayor. Y en esa circulación mayor, entonces, él va a ir entregándole a cada partecita de nuestro organismo un porcentaje de CO2. Y lo va a hacer a través de una proteína muy importante, que es la hemoglobina. ¿Qué quiere decir eso?
que si yo tengo un paciente que tiene una hemoglobina baja, por más oxígeno que yo le quiera poner, si no tengo quien sea el transportador del oxígeno, pues el paciente no va a tener esa oxigenación que yo uso, ¿sí? Entonces, hemodinámicamente, la entrega de este oxígeno a través de esa perfusión, pues va a considerarse un tema muy importante que lo pueden ustedes analizar a través de la lectura de los gases venosos, de la rata de extracción, de qué tanto le estoy entregando al sistema y qué tanto él me está solicitando, ¿verdad? Ahora, en condiciones normales, luego de que el oxígeno se entrega a cada una de las células, ocurre un proceso metabólico. ¿Se acuerdan por allá en las clases de fisiología del ciclo de Krebs? Entonces, que entra, pues hay unas rutas metabólicas, estas rutas metabólicas están articuladas, ¿sí?, a esos alimentos que se están degradando. Entonces lo puedo hacer a través de la glucólisis, lo puedo hacer también a través de las grasas o lo puedo hacer a través de las proteínas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo mi sistema funcionando perfectamente, entregué el oxígeno a la célula, ella entró al ciclo de Krebs, sí, el ciclo de Krebs hizo todo el proceso y generó las moléculas de ATP y generó la energía para esas células, ¿sí? Pero cuando yo no tengo este proceso así tan bonito, sino que algo ocurre, tengo una membrana o un alvéolo que está muy distendido, me está apachurrando el alvéolo, típico de un paciente con EPOC, que tiene los alvéolos muy grandes, ¿sí? Entonces hace que se disminuya ese espacio en esa membrana alvéolo capilar. De por sí ya sé que no va a pasar todo el oxígeno que yo quiera, por ende, en la perfusión no voy a entregar todo el oxígeno que el sistema necesita. Esa es la razón por la cual un paciente con una enfermedad obstructiva puede tener una saturación menor del 90% que para él sea funcional, porque fisiológicamente ese proceso ya se afectó, ¿sí? Y que obviamente si yo ya entro a un ciclo de Krebs con menos oxígeno, pues voy a tener menos ATP, o sea, menos energías en las células. Pero si sumado a eso yo tengo, por ejemplo, un paciente que está cursando con un cuadro séptico, está cursando con un foco infeccioso, con una hemorragia, con alguna situación clínica que le esté generando muchísimo oxígeno, pues tampoco ese proceso metabólico va a ser efectivo, y por más oxígeno que yo le pase, pues si él me está pidiendo más de lo que el cuerpo, le estoy entregando más de lo que el cuerpo necesita, pues me voy a ir a formar lactato, ¿cierto? Y entonces el lactato también es importante analizarlo dentro de los gases arteriales, porque me está reportando de un proceso séptico, pero también me está reportando de que todas las células están en mal funcionamiento, incluyendo las células musculares. Y si me devuelvo, acuérdense del diafragma y de los intercostales y los supraclaviculares, ¿sí? Ahora bien, todo esto ocurre también gracias a la regulación del sistema nervioso central, que, como les acabo de mencionar hace un ratito, queda en el tallo cerebral. Entonces pueden también ustedes tener pacientes en que todo esto esté perfecto, funciona de mil maravillas, pero resulta que el paciente tiene un tumor o tuvo un golpe o tuvo alguna lesión a nivel de tronco y de tallo cerebral. Si eso llegase a ocurrir, no hay nada que hacer, porque esta es la torre central de nuestro cuerpo, ¿sí? Y si yo no tengo quien me transmita una información adecuada al diafragma y al sistema pulmonar, pues por más indemne que él esté, todo este proceso que les acabo de mencionar también se va a ver afectado. Bajo ese orden de ideas, entonces, hasta ahorita vamos entendiendo que la ventilación constituye el proceso de la entrada y salida del aire al pulmón. La difusión constituye el proceso a través del cual se intercambian los gases. ¿Cuáles gases? Oxígeno y CO2. ¿Cómo analizo ese intercambio de gases clínicamente? A través de gases arteriales, específicamente a través de los valores de la PAF. Ahora, ¿quién me lo transporta? La hemoglobina y el plasma. Entonces yo entiendo que si el proceso de respiración y difusión está perfecto, pero si yo tengo un paciente con un déficit en la línea roja, dado por unos valores de hemoglobina baja, el transporte no va a ser efectivo y por ende las células no van a recibir oxígeno. Que el metabolismo celular es el proceso oxidativo que me forma
el ATP a través del ciclo de Krebs, pero que está ligado a que estos tres procesos se hayan desarrollado efectivamente y que el sistema nervioso central es el regulador de todo el proceso. Que si todo esto está bien, pero el sistema nervioso central tiene una falla, no está captando las señales. Por ejemplo, un paciente con un Guillain-Barré, un paciente que tiene un síndrome de desacondicionamiento severo, un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, un paciente que tiene un SB o una hemorragia intracraneal. Cualquiera de esas situaciones me puede llegar a afectar el comportamiento del sistema nervioso central y por ende todo el proceso respiratorio se va a ver afectado. Entiendo, a manera de resumen, que el diafragma constituye, ¿cierto?, una actuación protagónica dentro del proceso de la respiración. Y como ustedes lo pueden ver en esta imagen, ¿sí? Les recuerdo que el diafragma es tiene una forma de paracaídas, tiene una aponeurosis que le permite estar muy relacionado con, por aquí vendría el corazoncito que lo aloja, y por aquí también vendrían ambos campos pulmonares, e incluso en una placa de rayos X normal, ¿cierto? Cuando yo veo los hemidiafragmas, se ve una superposición de la cúpula diafragmática y del estómago en el pulmón izquierdo respecto del derecho. Entiendo que si yo no tengo un diafragma fuerte, yo no puedo respirar de manera, sí, pues es que yo puedo respirar voluntariamente o involuntariamente, ¿sí? Si yo vuelvo el proceso voluntario, activo el diafragma, ¿sí? Que el diafragma se puede fatigar como cualquier músculo, que el diafragma se puede bloquear, porque el diafragma tiene también aquí una pleura, que es una fascia que lo envuelve y que lo articula a todos estos segmentos, y que cuando yo tengo un paciente sometido a un proceso séptico, a un proceso traumático, ¿cierto? A un proceso que digamos, de alguna manera desfavorece su funcionamiento normal, pues él va a entrar en disfunción y va a entrar en debilidad muscular, y por tanto el diafragma para los fisioterapeutas en la unidad de cuidados intensivos debe ser un foco de vigilancia permanente, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos claros? Ya me vuelvo a mirar. Sí, señora. Sí, señora, no yo la veo, yo sí la veo, sí, señora, sí, señora. ¿Alguien hasta aquí no ha comprendido algo de lo que se ha mencionado para que podamos ir también irles resolviendo sus dudas y sus inquietudes? Todo claro. Ok, continuamos entonces. Muy bien, entonces vamos a entrar a hablar de las presiones. Resulta que para poder comprender cómo funciona mecánicamente este ventilador, sí debemos entender que, o sea, en los términos de presión, volumen y flujo, y diferenciar cada uno de ellos. Voy a dar un ejemplo un poco más ilustrativo para que ustedes tengan mayor claridad en ello. Entonces, me observan acá, ¿cierto? El volumen, ¿sí? Es la cantidad de aire que va a entrar al pulmón, ¿sí? ¿Cuánto? Que puede estar dado en mililitros o en litros. ¿Cuánto volumen de aire va a entrar? Aproximadamente, en una respiración normal, entran 500 mililitros de volumen de aire, ¿sí? 500 mililitros. De esos 500 mililitros, va a suceder que cuando pasa por la tráquea, aproximadamente 150 de esos mililitros, 150 mililitros de esos 500 mililitros, ¿sí? Se van a ir quedando
en la vía aérea, o sea, en la tráquea, ¿sí? Es decir, que ya no van a llegar 500 netos al pulmón, sino que van a llegar 350 mililitros al pulmón. Pero de esos 350 mililitros tampoco se van a intercambiar todos. Va a quedar más o menos unos 50 mililitros ahí, que no se intercambian, que me van a dar cierto volumen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de volúmenes, hablamos de la cantidad de aire, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de presión, hablamos de fuerzas. Y yo puedo tener una fuerza que me permita abrir o distender esos pulmones, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este ejemplo, la bombita. Es mi pulmón, es mi alvéolo. Voy a ingresar 500 mililitros de aire, ¿sí? ¿Qué pasó con la bomba? Se abrió completamente, ¿sí? De esos 500, fíjense que acá la bomba no está totalmente pegada en sus paredes, quedó un cierto volumen. Este sería más o menos un 150 de los 500 que yo le capté o que quise meter acá en el pulmón, ¿cierto? Y de estos 350, si yo tuviera aquí una red capilar, pasarían solamente 300. Digamos que va a pasar. Y pasó. ¿Listo? Ahora, fíjense qué pasa cuando yo ingreso los 500 de aire, los 500 mililitros. Hubo un cambio en el volumen y hubo un cambio en la presión. Fíjense que cuando yo tomo aquí la bombita, ¿cierto? O sea, las mismas paredes de la bomba me están ofreciendo una fuerza, ¿cierto? Esa es la presión, ¿sí? La resistencia es como si yo quisiera abrazar esa bomba, apretar esa bomba y no dejar pasar el aire. Y hay un sistema que da una resistencia natural, que es la resistencia que le ofrece la vía aérea al paso del aire, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hablo de estas presiones, recuerden que fisiológicamente ocurre una presión negativa. Pero cuando yo la utilizo con el ventilador, es una presión positiva, es decir, la presión, ¿cierto?, es más alta que la presión atmosférica y abre la vía respiratoria para que pase el aire hacia el interior del pulmón, ¿sí? Pero cuando eso ocurre y hay un cambio de volumen y un cambio de presión, hablo de distensibilidad, ¿sí? Es decir, la distensibilidad de la capacidad que el pulmón tiene de llenarse de aire, de distender las paredes del alvéolo, ¿sí?, para permitir el ingreso de ese oxígeno. Y esto constituiría el proceso de retroceso elástico del pulmón. Es decir, esta es la fase inspiratoria y esta es la fase exhalatoria, ¿sí? Y ahí entrarían los términos de distensibilidad y de retroceso elástico, que normalmente ocurre. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la exhalación queda un poquito de aire dentro, un poquito de volumen de aire dentro del alvéolo? Pero también ocurre que al final de la exhalación ocurre una leve presión. Acuérdense que esa presión sí va a ser positiva. Y eso es lo que denominamos PIP. ¿Y qué hace el PIP? ¿Sí? El PIP hace que no se colapse completamente el pulmón. Si yo llevo un pulmón a un PIP a 0, el pulmón va a hacer esto completamente, ¿sí? Las paredes del vaso, del alvéolo, se van a pegar. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿O en qué patologías ocurre esto? En una neumonía, en el COVID-19, ¿sí?, en una fibrosis, las paredes se pegaron. ¿Por qué razón? Porque esa presión positiva la va a dar el PIP, la va a dar también la apertura y cierre de la glotis, y la va a dar algo que a mí se me había olvidado mencionarles, que es el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar está dado por los neumocitos tipo 2.
ya que los neumocitos tipo 1 son los que le dan la forma al pulmón. ¿Sí? ¿Es claro hasta aquí? Diana dice que sí, señora. Y los demás, Leslie, Karen, Marifer, Lina, Alexandra, Gina. Listo, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a continuar. Entonces vamos a volver a la diapositiva. Entonces, sabemos que existen unas presiones en el sistema respiratorio, ¿cierto? Ya se las mencioné. Esas presiones va a ser la presión bucal o atmosférica, que corresponde a la del aire en la atmósfera. La presión alveolar o intrapulmonar, que es esa presión del aire contenido en las unidades pulmonares o alvéolos. La presión pleural o intrapleural, que es la presión que se mide entre el movimiento o roce de las hojas de la pleura, la visceral y la parietal, que son las que nos van a permitir, ¿cierto?, la elasticidad del pulmón y que el tórax también se abra, se traccione a través de la acción de los músculos para que se pueda ingresar el aire hacia el pulmón generando una presión negativa. Y tenemos una presión transpulmonar que corresponde a la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural, que es la que va a hacer que se empuje el aire hacia el pulmón. ¿Listo? Entonces hasta acá hemos conocido cómo funciona normalmente nuestro sistema respiratorio y qué podría llegar a suceder cuando tenemos un defecto o uno de todos estos procesos no ocurre de manera eficiente. Y entonces ya nos da pie para hablar de ventilación mecánica. Y entendemos entonces que la ventilación mecánica es un soporte a través del cual se va a tratar de suplir parcialmente o completamente esa función respiratoria. ¿Sí? Que esa función respiratoria, recuerden que es un proceso involuntario, que también lo puedo volver voluntario y que dependiendo de qué tanta participación muscular y qué tan bien está todo el sistema respiratorio, voy a necesitar o no de un soporte que me ayude parcialmente o completamente a suplir esa función. ¿Listo? Ahora bien, es hora de que ustedes hablen un poquito. ¿Qué es un ventilador mecánico? Los escucho. ¿Qué es un ventilador mecánico entonces para ustedes? Es un dispositivo biomédico, el cual pues se diseñó para poder suplir la necesidad de aire en un paciente en el cual su función respiratoria está alterada por alguna patología en la cual otros sistemas que se utilizaron previamente no funcionaron y que finalmente el paciente entra en falla respiratoria y requiere de dicho dispositivo. Exactamente. Entonces tú mencionaste aquí, Diana, gracias por tu participación, varios puntos claves, ¿cierto? Y es que el ventilador mecánico es el dispositivo biomédico, o sea, que eso lleva un trabajo de ingeniería, que deben conocer cómo funciona todo este sistema respiratorio, porque es finalmente lo que él debe suplir, ¿cierto? Y que por tanto sus partes deberán corresponder a la similitud en las funciones de ese sistema respiratorio, ¿cierto? También mencionas algo importante y es que no se le pone a todos los pacientes. Ustedes ya saben cuáles son los pacientes que tienen la indicación para recibir un soporte ventilatorio. Y dentro de esa indicación están aquellos pacientes que entran en falla ventilatoria, es decir,
que su sistema ya no es capaz de realizar ventilaciones efectivas, difusiones efectivas, intercambio gaseosos efectivos, perfusiones efectivas y por ende todo su proceso metabólico está alterado. Entonces pasó a un proceso ya más anabólico, ¿cierto? En ese tipo de pacientes y eso hace que su riesgo de mortalidad se incremente. Entonces se utiliza este tipo de soportes que puede ser invasivo o no invasivo, ¿sí? Es decir, si yo lo pongo a través de un tubo orotraqueal, ¿sí? Va a ser invasivo, pero yo también puedo poner este dispositivo a través de una máscara o una interfaz que le permita al paciente estar despierto, participando del proceso respiratorio, activando su diafragma, ¿cierto? Estando en contacto con su entorno para que él pueda solamente tener una ayudita parcial a través de ese tipo de dispositivo, ¿sí? Y mencionabas algo súper importante, y es que la indicación principal para que este tipo de soportes o este tipo de dispositivos se utilice con pacientes es porque el paciente presenta hipoxemia. ¿Listo? Ya creo que eso lo habrán visto en otra clase. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo por aquí un videíto de qué es un ventilador mecánico. Ay, déjenme ver si les comparto el audio, creo que sí. Compartir audio del sistema. Listo. Me dicen por favor si lo escuchan. No sé, Adolfo, si es por de verdad, si es por la plataforma que me está presentando tantos problemas, porque normalmente en las otras plataformas no me sucede este tipo de situaciones. Y tengo la red al 100% de conexión. Vamos a ver si ya carga. Sabe que se requieren para tratar a los pacientes complicados de COVID-19 son los ventiladores. Pero, ¿qué son estos aparatos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Los ventiladores son dispositivos mecánicos para facilitar la respiración que usan presión para enviar aire o una mezcla de gases hacia los pulmones del paciente. Son imprescindibles para la atención de las personas con insuficiencia pulmonar o respiratoria, que puede ser una de las complicaciones que sufren los pacientes con casos graves de COVID-19. Se programan para que respiren a un ritmo determinado de acuerdo con las necesidades del paciente. Los primeros respiradores se presentaron en la década de los 20 y se conocían como pulmones de hierro, ya que se usaron sobre todo para ayudar en el tratamiento de pacientes con polio. Se estima que alrededor del 3% de los enfermos con COVID-19 necesitarán la asistencia de un respirador artificial para su tratamiento. Existen varios tipos de respiradores en el mercado que no solo se diferencian por el costo, sino también por la gravedad del paciente. En España e Italia, muchos enfermos han muerto por falta de un respirador básico e incluso en redes sociales se llegó a viralizar el dilema ético de los médicos al tener que elegir entre pacientes para otorgar o no un respirador, informó Rocío López Fonseca. Ok, listo. Entonces ya pudimos observar aquí a través de ese video que pues habla de COVID, porque pues sabemos que por la pandemia encontramos muchos de estos programas informativos, pero me pareció pues un video corto, sencillo, que nos permitía aclarar un poco más sobre qué hace el ventilador mecánico, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué partes tiene un ventilador mecánico? Vamos a ir a buscar nuevamente por acá nuestro puntero láser. Muchos de ustedes me imagino que están trabajando ya en un contexto clínico, de pronto tienen conocimiento de algunas situaciones ya relacionadas con la ventilación mecánica, pero imagino también que otros estudiantes no. ¿Listo? Entonces, importante identificar en el ventilador mecánico un panel de programación. Ese panel de programación, dependiendo de la generación del ventilador mecánico, puede ser digital o puede ser un poco más manual, ¿cierto? Los ventiladores de última generación, los Puritan Bennett, los Drager,
Ya traen un panel de programación un poco más digitalizado, un poco más sofisticado, con un software un poco más interactivo, que no sé si alcancen a notar acá, pero también me muestra análisis gráficos que me permiten llevar un control muy específico de la respuesta del pulmón respecto a los parámetros ventilatorios que se están utilizando, ¿cierto? Adicional a ello, pues también vamos a encontrar un sistema de humidificación activo, un sistema de cascada. Recuerdan que yo les decía que el aire cuando pasa por la nariz se humidifica, se filtra y se calienta, ¿cierto? Entonces este sistema de humidificación va a tratar de suplir esa función. Adicional a eso, por aquí vamos a encontrar en los circuitos, ¿sí? Una nariz de camello. Esa nariz de camello va a suplir esa función de la nariz de nosotros de tratar de filtrar, es un filtro realmente de esas partículas que pudiesen ingresar al sistema respiratorio. Y vamos a encontrar una rama inspiratoria y una rama exhalatoria a través de un circuito. Este circuito, a su vez, va a ir en forma de Y, ¿cierto? Y va a ir dándoles como una forma de adaptación para que se pueda acoplar al tubo orotraqueal, el cual va a ir a la vía respiratoria del paciente, ¿cierto? Entonces, fíjense que pues acá no se nota muy bien, pero este circuito es una manguera que no es lisa, sino es una manguera corrugada. Y es una manguera corrugada porque de alguna manera, ¿sí? Trata de asemejarse a la tráquea. Y al asemejarse a la tráquea, pues también se puede llegar a la simulación, ¿cierto? De lo que sucedería normalmente cuando yo estoy respirando por mis propios medios. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les mencionaba, y ahí me voy a ir adelantando, que la vía aérea superior y la tráquea constituyen uno de los sistemas de resistencia al paso del aire? Pues muy bien, este circuito también va a constituir esa resistencia al paso del aire. ¿Se acuerdan que les mencioné que una parte del aire no se intercambia completamente, sino se quedaba en vía aérea superior y en alvéolos? A eso yo lo llamo espacio muerto. Ese espacio muerto se denomina porque no hay intercambio gaseoso. Y este constituiría un espacio muerto, pero no anatómico, sino un espacio muerto instrumental. Existen fisiológicamente el espacio muerto anatómico dado por la vía aérea y por la tráquea, y el espacio muerto alveolar, la sumatoria de los dos, constituiría el espacio muerto fisiológico, ¿cierto? Y con el ventilador mecánico, constituiría, principalmente este circuito, el espacio muerto instrumental, ¿cierto? Adicional a eso, que debemos de tener en cuenta, que este circuito siempre debe estar limpio, que no debe tener ni secreciones, no debe de tener tampoco agua, ¿cierto? Es un humidificador, porque eso va a hacer que se incremente la resistencia, y al incrementarse la resistencia, pues me va a disminuir la forma en que va a ingresar con rapidez el aire hacia el pulmón del paciente, ¿cierto? Entonces, recuerden, una rama inspiratoria, una rama exhalatoria, un sistema de humidificación, una nariz de camello, un circuito que me permite acoplamiento a través de una forma de Y al tubo orotraqueal, y un panel de programación o un panel de control, ¿sí? Ahora, si nos vamos a analizar un poquito más este ventilador mecánico, que es de los viejitos, ¿cierto? Quizás, bueno, muchos de ustedes en algunos lugares, hospitales, los pueden encontrar todavía. Entonces, aquí vamos a encontrar varios botoncitos o varias funciones, que si lo tengo digital van a tenerlos también, pero pues ya los vamos a programar pues como de manera táctil, porque las pantallas o los paneles son táctiles como las pantallas de los celulares o de los iPad y demás, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la toma eléctrica, ¿sí? Que va a ir hacia la parte posterior del ventilador mecánico, es decir, por aquí atrásito. También vamos a encontrar una manilla para fijar el modo ventilatorio, ¿sí? Es decir, de qué manera yo voy a controlar ese paciente, ¿sí? Y qué modo voy a utilizar, si lo voy a controlar totalmente yo, si lo voy a controlar parcialmente, o si lo voy a controlar mínimamente porque el paciente ya me está haciendo unas respiraciones más efectivas. Tranquilos que esos términos ya después los vamos a ir profundizando.
Tengo unas manillas para fijar todos los parámetros ventilatorios, para fijar la fracción de inspiración de oxígeno, para fijar el flujo, para fijar el tiempo de inspiración, la frecuencia respiratoria, el PIP, ¿sí? Para fijar el nivel de presión, si es que voy a controlar la presión inspiratoria máxima, la sensibilidad, ¿cierto? Que va a tener, o el trigger que va a tener el ventilador respecto a esa capacidad contráctil de la musculatura para activarse y ciclar, es decir, iniciar nuevamente un ciclo respiratorio, y un sistema de monitorización de las presiones, ¿sí? De cuáles presiones, específicamente de la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Porque el PIB pues ya lo tengo aquí fijado y pues él me va a ir mostrando cómo se está comportando ese PIB. Ahora voy a tener también unas manillitas que me van a fijar un sistema de alarmas. Ese sistema de alarmas me va a avisar cuando el paciente supere el volumen, es decir, la cantidad de aire programada, cuando se supere la presión inspiratoria al final de la exhalación o el PIB, cuando se supere la presión inspiratoria máxima, cuando haya una sincronía o el paciente esté peleando con el ventilador mecánico porque no logra acoplarse, es decir, que el ventilador mecánico por cualquier cosa me va a ir pitando, porque pues finalmente es el que me va a ir avisando de cómo se encuentra la respuesta del paciente frente a la ventilación que les estoy dando. Aquí vamos a ir mirando también otro videíto un poco más ilustrativo para que podamos ir reforzando pues estas partes que les acabo de mencionar. Después lo editas. Está grabando, ¿eh? Vamos. Bueno, colega, buenas tardes o buenas noches, buenos días, depende de la hora en que ven el video. Lo que les voy a enseñar hoy es a armar el respirador. Lo que necesitamos son las tubuladuras, el vaso para el humidificador, el agua destilada, el filtro para la conexión con el respirador y la tubuladura, y el pulmón para la calibración del sistema. Lo que vamos a hacer en primera medida es armar el respi conectando las tubuladuras. Ahí lo va a conectar a la rama inspiratoria y la rama exhalatoria. La conexión que va al paciente, del paciente al vaso, y luego al paciente, y la otra tubuladura que nos resta es la tubuladura de la expiración, que la conectamos en la válvula expiratoria. Entonces tenemos del respirador al vaso un humidificador que va al paciente y la válvula expiratoria que se conecta con la tubuladura de la expiración. Algunos vasos vienen ya con la salida para el agua destilada, sino con un perfus macro o micro, y conectamos el agua hasta el límite que nos indique el vaso. En algunas instituciones se usa el filtro, se conecta acá en la válvula del paciente, en la salida del paciente. Que es el que nos permite y nos previene que los bichos que hayan quedado en el respirador pasen al nuevo paciente. Lo que vamos a hacer es calibrar el ventilador. Vamos a fijarnos que el oxígeno y el aire comprimido estén superior a 4, entre 4 y 6. En la imagen que yo les mostré anteriormente, en la parte posterior, bueno, digamos que la imagen no se alcanza a ver, pero en la parte posterior sí van a encontrar ustedes
los sistemas de acople hacia el sistema de oxigenación y el sistema de vacío. Entonces aquí los empatamos y aquí se encuentran, ¿sí?, en verde y amarillo las tubuladoras que les mencionan ellos. Vamos a hacer clic en adulto en caso de que sea un adulto. Y lo que vamos a hacer con el pulmoncito, es calibrar el sistema. Vamos a calibrar. Puede acusar fugas. En todo caso, vamos a revisar todas las tubuladuras para que estén correctamente conectadas en todas las salidas. Y una vez que finalicemos la calibración, luego el médico va a elegir el modo en que se le va a asistir al paciente. Y eso es todo. ¿Listo? Entonces, ahí lo que pudimos ver es la forma en que ya se empiezan a ubicar todos los componentes del ventilador mecánico, ¿sí? Cómo se programaría ya es lo que después vamos a ir viendo con mayor detalle, ¿sí? Pero lo que me interesaba que ustedes vieran en este momento es, pues, que es importante que el ventilador mecánico, pues, esté conectado, que antes de que se inicie la ventilación mecánica con cualquier paciente se debe hacer un autotest o un testing del equipo para evitar, pues, que haya un mal funcionamiento o existan fugas o algo esté sucediendo, que ustedes puedan identificar hacia dónde va a ir el circuito, la rama inspiratoria, la rama exhalatoria, donde se pone el humidificador, en donde se pone el filtro o la nariz de camello, dependiendo, pues, del tipo de ventilador que se vayan a enfrentar o que ustedes, pues, vayan a manipular, porque, pues, estas son unas de las acciones que se realizan dentro de la unidad de cuidados intensivos luego de la esterilización del dispositivo. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vamos a mirar. No, señora. Buenas noches. No está identificada la persona. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabaron de ver? Cucho, marica, yo creo que va a ser necesario, ¿verdad? Por lo menos comprar un mes de Zoom, bueno, porque es que yo no sé por qué jode tanto esa aplicación, marica, jode mucho, Cucho. No han dado respuesta, entonces pensarían que, molesta, gracias Luisa por no responder, que de buena fe están sincronizados con la clase. Listo. Marica, no sé, bueno, aquí, tiene pedos y pedos, yo no sé, bueno. ¿qué pasó? Vamos nuevamente. Quiero compartirles otra pantalla. Tenemos uno de los demos, ¿sí? Este es un demo de Hamilton, que está gratuito, está en línea, ustedes los pueden descargar en sus computadores y en él vamos a ver un poquito cómo se encontraría el panel, pues, del ventilador mecánico, más o menos, ¿sí? De esta manera se vería. Va a cambiar un poco la distribución de cada uno de estos parámetros dependiendo, pues, del ventilador mecánico que ustedes tengan y si es, pues, de última generación o cuarta generación. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, cuando tenemos estos ventiladores que son un poco más sofisticados, me van a ir mostrando, ¿sí?, un análisis gráfico y me van a ir mostrando también digamos que una parte de la pantalla del ventilador es en donde se va a mostrar qué es lo que se tiene programado, ¿sí? Y otra parte es lo que el paciente está realizando en el momento, ¿sí? Entonces estos valores que se van modificando, ¿sí?,
Por ejemplo, si ustedes ven acá el volumen corriente, 385 mililitros, en este otro nuevo ciclo 396 mililitros, 407 mililitros, sería el comportamiento, ¿sí?, del volumen corriente que el paciente está manejando de acuerdo a la respiración que le está haciendo. Pero si nosotros nos vamos a analizar aquí en el azulito, donde dice oxigenación, eliminación de CO2 y actividad espontánea y demás, entonces aquí en la parte de abajo tengo otros parámetros que me hablan del oxígeno, que es la cantidad de FiO2, el PIB, el volumen minuto, la presión inspiratoria dada en centímetros de agua, ¿sí?, y el porcentaje de frecuencia respiratoria espontánea, ¿sí? Tenemos otro parámetro que me está dando la presión inspiratoria máxima, ¿sí?, la distensibilidad estática, la saturación de oxígeno y la pulsación por minutos. Aquí me puede ir dando, ¿sí?, el estado de ventilación. Aquí puedo mirar también las formas de las ondas que yo quiero evidenciar en el paciente, ¿sí? Y pues me va a dar dando también en qué modo o la forma en que yo estoy controlando los botones de control del paciente. Entonces sería la forma en que yo estoy ventilando al paciente, ¿sí?, con cada uno de los valores que yo puedo ir monitorizando, que yo puedo ir programando dentro de ese paciente. En conclusión, entonces veríamos aquí cómo tengo un paciente, ¿sí?, en un funcionamiento, digámoslo, real. A través del demo lo que hacemos es pues simular cómo nosotros podríamos verlo a través de los ventiladores mecánicos, ¿sí? Podríamos identificar cómo está la programación del ventilador mecánico, cómo está la respuesta, pero ya cuando entendemos un poco más del análisis gráfico, incluso ni siquiera pues vería los valores como tal, sino que simplemente con un análisis gráfico ustedes ya serían capaces de identificar en qué modo está el paciente, si está haciendo atrapamientos de aire, si está realizando adecuados PIB, si hay un proceso de extensibilidad adecuado. Claro que eso ya lo veríamos en un bucle, ya cuando me muestre una gráfica de presión-volumen. ¿Listo? Entonces esto como para que se vayan familiarizando un poco más con el demo. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra presentación. Ay, ¿no ves? Luisa, ¿lo viste? ¿No se vio? Sí, sí, señora, sí vi. Sí, sí, señora. Ah, ok, listo. Entonces no me asusten. Listo. Entonces, ¿qué funciones cumple el ventilador mecánico? El ventilador, pues ya sabemos que nos ayuda a garantizar o a suplir esa función de respiración, es decir, de que se ingrese el aire de forma adecuada hacia los pulmones del paciente a través de una presión positiva, ¿sí? Esta presión positiva también me va a ayudar pues a que se mantengan los pulmones, y más que los pulmones, los alvéolos abiertos o en reclutamiento para evitar el colapso alveolar. Sabemos que si tengo un colapso alveolar, entonces voy a tener una ventilación inadecuada, inefectiva, pero que si yo también tengo un alvéolo que está muy grande, también voy a tener un compromiso de ese intercambio gaseoso, ya que hay más distensibilidad que perfusión y el alvéolo se engrana tanto que casi que apachurra o se ubica por encima del capilar, lo presiona y eso también evita que se intercambie de manera efectiva el oxígeno. Por ende, el funcionamiento del ventilador mecánico de manera correcta me ayuda a controlar y a mantener un adecuado intercambio gaseoso. Al administrar una presión positiva, recuerden que es un proceso completamente antifisiológico y que al ser un proceso antifisiológico también va a tener unas complicaciones a nivel vascular y a nivel del retorno venoso y del gasto cardíaco. Por tanto, la presión positiva sí nos ayuda, ¿cierto?, a suplir esa función respiratoria, pero debe ser monitorizada y muy cuidadosa su prescripción, porque pues las implicaciones que tiene respecto a la disfunción coronaria es muy alta. Sí, por eso vamos a encontrar pacientes que pueden mejorar en su función respiratoria, pero que empiezan a presentar otra serie de sintomatología y de complicaciones, principalmente del sistema respiratorio, del sistema renal y posteriormente multisistémico, que puede estar asociado a
una alta prescripción de esa presión positiva, una alta prescripción de fracciones inspiratorias de oxígeno, unas muy inadecuadas prescripciones de volúmenes pulmonares o de presiones inspiratorias máximas, ¿sí? Lo ideal de un ventilador mecánico es que sea un soporte transitorio y que sea un soporte que se acople a las necesidades del paciente, y algo súper importante, y es que el ventilador mecánico debe permitir el trabajo del paciente a través de la contracción diafragmática. Esto también va a estar influenciado por los fármacos. Ustedes ya vieron farmacología pulmonar, pero creo que lo vieron más hacia la inhaloterapia, pero deben de tener en cuenta que, por ejemplo, el uso de corticoides en algunos pacientes lleva a mayor deterioro de las fibras musculares, que el uso de sedantes, pues hacen que el paciente no esté en contacto directo con su entorno y que sufra de delirio, empieza a tener malos patrones ventilatorios, sea un poquito más difícil el destete porque pelea con el ventilador y no se logra acoplar definitivamente con ese soporte, y que si yo utilizo, o sé que pues yo no, realmente lo hace el médico, utiliza relajantes musculares en el paciente, o si yo he manifestado que en la historia clínica evidencio que hay un relajante muscular que se le ha dado al paciente, pues eso va a tener mayores posibilidades de que el paciente desarrolle síndrome de desacondicionamiento físico. Por allá hay un bebé llorando. Ya vamos a acabar, bebé. Listo. Muy bien. Esas son unas de las complicaciones. Entonces, ¿cuáles son esos efectos de la presión positiva? Que incluyen el funcionamiento del miocardio, y es que principalmente la presión positiva va a disminuir el retorno venoso. Y sumen a esta situación que un paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos es un paciente que está en una posición prolongada en cama. Recuerden que para que se efectúe, ¿cierto?, el retorno venoso, específicamente las extremidades inferiores, yo necesito de que la bomba muscular se active. Y si yo tengo un paciente que está sedado, que está relajado, que no está en contacto directo con su entorno, sí, que por el contrario está todo el tiempo en ese posicionamiento, pues no hay ninguna descarga muscular que tampoco me ayude, pues como a que ese retorno venoso no se vea tan afectado. El gasto cardíaco está dado por el retorno venoso y por la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, pero el volumen sistólico depende del retorno venoso. Entonces, si yo devuelvo poquita sangre al pulmón, al corazón, ¿cierto? Pues esa poquita sangre que yo devuelvo se la voy a entregar al sistema pulmonar, yo recibo poquito oxígeno, se lo mando al sistema y vuelvo esto un círculo vicioso en donde el corazón va a tener que latir más rápido y más fuerte, ¿cierto? Incluso va a tener que quizás dilatarse un poco más en sus ventrículos para generar más fuerza y generar que a través de una contracción un poco más fuerte pueda llegar oxígeno hacia todos los tejidos, ¿sí? Entonces es una repercusión bastante importante, ya que existe un impacto en la bomba muscular que puede ponerla el sistema en jaque, ¿sí? Y que puede llevar a fluctuaciones en la frecuencia cardíaca, pacientes que presentan arritmias, pacientes que también empiezan a presentar modificaciones del comportamiento en su tensión arterial, además porque todo esto que les acabo de mencionar disminuye la precarga y la poscarga, y recuerden que también todo este sistema de presiones a través del cual funciona el sistema coronario, pues también está muy asociado a el comportamiento renal dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual también se va a alterar si se modifican algunas de estas presiones. Bajo ese orden de ideas, pues sabemos entonces desde ya que la ventilación mecánica debe ser prescrita, ¿cierto?, en unas variables que traten de generar el menor efecto negativo por esa presión positiva, específicamente en ese sistema coronario, porque adicional a ello, pues está muy pegadito al pulmón y participa de alguna manera, pues, de toda la función vital. Entonces, es importante tener en cuenta la monitorización permanente del paciente en cuanto a su comportamiento hemodinámico, ¿sí? Ahora bien, palabras claves
¿cierto? Que debemos tener en cuenta la ventilación mecánica. La presión inspiratoria máxima, la presión de meseta y el PIP, y aquí ya nos vamos adentrando un poquito más a lo que corresponde la ventilación o el proceso de ventilación artificial. Entonces, la presión o PIM es la presión inspiratoria máxima, es decir, es la presión más alta que el alvéolo puede recibir para que no se reviente, para que no genere un traumatismo, ¿sí? ¿De qué va a depender esta presión inspiratoria máxima? De qué tanto volumen le ingrese al pulmón o qué tanta presión se le programe al pulmón a través de la ventilación mecánica. La presión de meseta es una presión que ocurre durante el tiempo inspiratorio después de alcanzar el pico máximo o esa presión inspiratoria máxima y que tiene como función facilitar la redistribución del gas o del oxígeno en todos los campos, pues en ambos campos pulmonares, pero en toda la extensión del campo pulmonar, ¿sí? Es decir, que pueda permear hacia las bases pulmonares. Y el PIP, recuerden que es la presión expiratoria positiva al final de la exhalación, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la ecuación del movimiento. Y la ecuación del movimiento es la que me va a permitir justificar el correcto funcionamiento de esa ventilación mecánica. La ecuación del movimiento me dice que durante ese proceso de ventilación mecánica existe un elemento resistivo y un elemento elástico. El elemento resistivo o la resistencia va a estar dada por la presión de la vía aérea. En condiciones normales y en condiciones de ventilación mecánica, pues va a estar también dada por el circuito. No quiere decir que por la vía aérea no, porque si yo tengo una vía aérea llena de secreciones porque el paciente está hipersecretorio y no se ha succionado, pues eso va a incrementar esa resistencia al paso del aire. Pero también va a tener un componente elástico y ese componente elástico va a estar dado por una presión transtorácica. ¿Qué quiere decir ese elemento elástico? Que entre más distendible sea el alvéolo, ¿cierto? Va a tener mejor respuesta para adoptar el volumen y mantenerlo en la unidad alveolar. Todo esto va a constituirse, ¿cierto?, en una presión transrespiratoria. Entonces, ¿cómo yo puedo, a través de los valores o de lo que yo identifico en el ventilador mecánico, cómo se efectúa esta ecuación del movimiento? ¿Cierto? Cuando yo conozco la presión que me está generando el ventilador, más la presión muscular que se está efectuando, y esto va a ser igual al flujo por la resistencia, ¿cierto? Que sumado pues al volumen y la distensibilidad y el PIB van a permitir que se efectúe un ciclo respiratorio normal, ¿sí? ¿Qué es flujo? Recuerden que flujo es la velocidad con la que se conduce el aire hacia el interior o hacia el exterior, ¿cierto? ¿Qué quiere decir todo esto? Uno, que el tubo orotraqueal, ¿sí?, como la nariz de camello o se me olvidó el nombre, el filtro, ¿sí?, no debe tener secreciones, porque si tiene cualquier secreción me va a incrementar la resistencia. Y si me incrementa la resistencia, me disminuye el flujo, es decir, me disminuye la velocidad con la que va a pasar el aire, ¿sí? A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud se va a alargar un poco más en la vía aérea, ya que sumado al circuito tengo un tubo orotraqueal y ese tubo orotraqueal disminuye el diámetro de la vía aérea y me va a generar también mayor resistencia. Entonces tengo doble resistencia, el diámetro y la longitud de la vía aérea de ese paciente, que a su vez pues se va a sumar a esa longitud dada por el circuito y por el tubo orotraqueal. El componente elástico, recuerden que es la compliance o su sinónimo es la distensibilidad. Y yo tengo una distensibilidad que es estática, que está dada por las propiedades que tiene el pulmón para abrirse, o que es dinámica por la capacidad que tiene la caja torácica y los músculos de acompañar el proceso biofísico de la respiración.
Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una contusión, con una fractura de tórax, con un tórax inestable, esa distensibilidad dinámica se va a afectar. Sí, yo puedo tener el pulmón que se quiere distender, pero las otras partecitas que participan dentro del proceso no funcionan, la compliance, la distensibilidad también se va a ver afectada. El componente elástico también está dado por esa presión transtorácica, lo que les acabo de decir, que también puede ser otro elemento resistivo a la vía aérea. Y toda esta ecuación pues nos va a dar origen a entender el por qué yo debo de mantener, aquí me quedó mal, qué pena con ustedes, las propiedades mecánicas del pulmón. ¿Cuáles son esas propiedades mecánicas? Distensibilidad y retroceso elástico, ¿sí? Para poder ventilar o para poder entregarle aire al paciente, yo voy a necesitar de 3 componentes elásticos principalmente, que es el parénquima pulmonar, es decir, las paredes de los pulmones, ¿sí? Eso rosadito que nosotros vemos, los volúmenes altos, es decir, que yo debo mantener unos volúmenes que estén dentro de lo fisiológico, dependiendo de la patología, más altos, ¿sí? O unos volúmenes bajos, porque si por ejemplo yo tengo el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sé que tiene ya de por sí una sobredistensión o un incremento de la distensibilidad por su patología, pues a ese paciente no le voy a poner más volumen, porque yo ya sé que eso me va a generar una alteración en ese componente elástico, lo voy a volver tan grande que me comprime el capilar y que adicional a eso pues no me genera una muy buena mecánica de la respiración, ¿sí? El componente inercial es la aceleración del volumen en el parénquima y es la forma en que se va a redistribuir, o sea, hay que darle un tiempo al aire que estoy ingresando al pulmón para que él pueda llegar a cada unidad alveolar. Y ese tiempo, ese componente inercial lo voy a poder programar a través de esa presión de meseta y una pausa inspiratoria o un tiempo de pausa que me va a permitir generar este componente inercial. Sí, y el componente resistivo, pues recuerden que va a estar dado por la resistencia a la vía aérea, por la resistencia del acoplamiento a la ventilación mecánica, por la cavidad nasal o del tubo orotraqueal en la medida que va a ir avanzando el oxígeno. Recuerden además que puede pasar el aire del tubo orotraqueal, puede pasar el aire hacia la ramificación bronquial, pero cada vez que se va ramificando más esa red bronquial, se va disminuyendo más el diámetro, me va incrementando más la resistencia y me va disminuyendo más los flujos. Esa es la razón por la cual un paciente que está conectado a ventilación mecánica debe mantenerse permeable en su vía aérea, debe estarse succionando, debe estar garantizándose que no haya acúmulo de secreciones en el tubo ni en las vías respiratorias bajas, porque me va a incrementar ese componente resistivo y no me va a dejar ingresar el aire. ¿Listo? Hasta aquí tenemos alguna inquietud o alguna duda. Diana dice que no, señora. Luisa dice que todo muy claro. Listo, muy bien. Voy a tomarme unos minuticos más de la clase para poderles ir mencionando como a manera de conclusión todo esto que les estoy diciendo de la ecuación del movimiento. Entonces, con esto que les acabo de decir es que a mayor viscosidad del gas, pues voy a tener mayor resistencia. Si tengo secreciones en la vía aérea, voy a tener mayor resistencia. Si la densidad del gas incrementa, o sea, si yo tengo muchísimo oxígeno circundando y poquito nitrógeno circundando, pues eso también va a generar una modificación en las resistencias y en la forma en que se intercambia. Recuerden que el nitrógeno es un vasodilatador endógeno, es el que nos ayuda también a mantener la apertura y la distensibilidad del pulmón. A mayor longitud, mayor resistencia a la vía aérea y le sumo el tubo orotraqueal, ¿sí? El diámetro del tubo orotraqueal, entre más pequeñito sea el diámetro, más resistencia al sistema me va a poner al paso del aire y el flujo de gas pues se va a tener que utilizar
dependiendo de qué tanta resistencia me está ofreciendo el sistema para poderla vencer y poder pasar un poco más rápido o hacer la entrega un poco más efectiva, ¿cierto? Esta es una curva de presión-volumen, que es una curva que debo vigilar siempre en mi paciente, porque esta curva me va a permitir identificar que yo no llegue a la generación pues de alteraciones en la programación de las presiones que mínimamente debo controlar, como la presión inspiratoria máxima o la presión pico o la PIN, ¿sí? Que no debe ser mayor a 30 centímetros de agua, esa presión. Entonces aquí está dibujada la presión, aquí está dibujado el tiempo. Esto constituye la inspiración total, el tiempo de inspiración total. Este pedacito constituye el tiempo de exhalación y esto constituye la relación inspiración-expiración, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos una relación 1-2, ¿sí? Pero esas relaciones en ventilación mecánica se pueden ir modificando dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces, aunque en esta curva realmente ustedes se van a dar cuenta que la curva nunca debe llegar a 0, porque esto que está aquí al final constituye el PIB. Y el PIB fisiológico aproximadamente ha de ser de 6 centímetros de agua, ¿sí? Aquí, si yo viniera a ver una curva en un ventilador mecánico, entonces yo vendría más o menos aquí. Este que estoy dibujando es el PIB. Tomo aire, ¿sí? Hasta alcanzar la presión inspiratoria máxima. Luego de la presión inspiratoria máxima voy a tener una presión de meseta, y esta presión de meseta es en donde se va a redistribuir los gases en ambos campos pulmonares. Finaliza aquí el tiempo de inspiración y aquí voy a tener nuevamente la fase de exhalación hasta llegar nuevamente al PIB, ¿sí? Este PIB, recuerden que es de aproximadamente 6 centímetros de agua, como una media, porque la literatura refiere que puede ser de 5 a 7 centímetros de agua, y este PIB lo voy a poder medir en pacientes que estén conectados a ventilación mecánica. Lo voy a poder programar y lo voy a poder medir, ¿sí? ¿De qué va a depender la presión inspiratoria máxima, la presión pico o el PIB? De la cantidad de volumen que yo le ingrese al pulmón o de la cantidad de presión que yo le programe, dependiendo de la forma en que vayan a ventilar el paciente. Y la presión meseta, ¿sí? Va a estar en una relación de 25 a 30 centímetros de agua, ¿sí? Que debe ser el resultante de la presión inspiratoria máxima menos el PIB, para que esté en unos valores adecuados y se pueda facilitar esa redistribución de los gases. ¿Listo? Muy bien. Los flujos, existen 3 tipos de flujos, es decir, 3 tipos de formas en que pase el aire. Una que es un flujo laminar, que es el flujo en el que se va a ir. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo? Sí, señora. Bueno, creo que son preguntas, ya las respondo. Entonces, tengo un flujo laminar, que es un flujo constante, que es un flujo que va a ir en una sola dirección, que se distribuye de manera homogénea. Tengo un flujo turbulento, que es este que está acá, a ver dónde está mi plumita, ¿sí? Un flujo turbulento, que es este que está acá en la vía proximal y en la cavidad nasal, que es un flujo que va en diferentes direcciones, que es más difícil pues para que pase al circuito. Y tengo un flujo transicional, que es el que se identifica principalmente a nivel de la carina, o sea, a este nivel, ¿cierto? Que es, digamos, un flujo que facilita que se distribuya el gas de manera equitativa hacia ambos campos pulmonares. ¿Listo? Entonces, esto también es importante que lo tengan, porque dependiendo de qué tipo de flujo quieran vencer, de qué tipo de flujo van a trabajar para poder vencer las resistencias, pues así mismo se va a programar de qué onda van a trabajar el flujo y bajo qué valores van a trabajar el flujo. Finalmente, y para la próxima clase, ya mañana les voy
a dejar un documento para que lo lean, por lo menos para que lean los parámetros ventilatorios universales. En un ventilador mecánico se puede trabajar el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, el flujo, la onda de flujo, el trillero de sensibilidad, el FIO2 y el PI. Es necesario que para la próxima clase traigan leído el documento, ya que vamos a realizar un trabajo colaborativo en la plataforma Mindomo, para que por favor vayan explorando sobre la plataforma. Es una plataforma que se puede trabajar en línea. En caso de que les presente problemas, pueden trabajarla a través de Canva y lo vamos a hacer a través de un trabajo colaborativo, es decir, a través de grupos de trabajo. Pero es importante que ya vengan con un poco de lectura sobre estos parámetros que son los que vamos a trabajar en la siguiente sesión. ¿Listo? Muy bien, pues vamos a dar por finalizada la clase, no sin antes sin responder algunas inquietudes que quizás ustedes puedan tener. Andrea Rey no vio el dibujo. ¿Cuál no viste, Andrea? ¿El de la presión? ¿Este? A ver, me devuelvo. ¿Este? Aún no veo. ¿El resto lo está viendo? Sí, señora. Yo creo que es por la forma en que tú debes tener la visión de tu computador. ¿Sí? Si quieres, no sé, anclarlo. Igual pues en los documentos que les voy a dar está la gráfica de presión-tiempo para que ustedes también la vean. Y también les voy a compartir pues las memorias de la clase para que las tengan de repaso. ¡Ay, qué lindos! Muchas gracias. Entonces, sí les gustó la clase. Maravilloso. Es un poco difícil de poder mezclar todos los conceptos. Trato de hacerlo un poco fácil y lúdico con muchos ejemplos porque sé que cuesta al principio entender un poco todo esto. Cuéntenme si tienen alguna duda. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Te estaba escuchando que clase mañana. Disculpa. No. El miércoles. Es el jueves, pero para mañana les voy a enviar el documento para que lo lean entre mañana y pasado mañana para la próxima clase. Ah, bueno. La actividad de la próxima clase. Con muy mucho chévere gusto, la clase, Leslie. profe. Ay, qué rico que te gustó, Andrea. Maravilloso. Gracias a ti por escuchar la clase. Muy atenta. Listo. Bueno, les robé 10 minuticos, pero igual empezamos un poquito tarde, entonces ahí hacemos el empate. ¿Listo? Muy bien, entonces, si tienen dudas, igual en los documentos de apoyo, pues es importante que empecemos a leer para que ya cuando leemos, entonces, entendemos un poquito, si la profe me está hablando de esto, entonces ahora como que capto mejor la idea, o la confirmo, o la complemento. ¿Listo? Y pues entonces me comprometo a mañana, en horas de la mañana, a través del grupo de WhatsApp, no sé si ya estoy en el grupo, Adolfo, para poderles compartir el material pertinente. Yo le pediré a la asesora a María de los Ángeles que a primera hora, profe, estén haciendo ello. Listo, porfa, porque mañana tengo la agenda súper llena de pacientes, entonces quisiera hacerlo ojalá antes de las 9 Entonces, de la mañana. busco la forma de una vez para poderlo hacer, entonces quedemos de una vez, doctor. Eso, listo, con listo. Eso yo les alisto todo y mañana tempranito les envío todo lo que corresponde. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, estudien mucho. Dime, Diana, antes de irme. Diana, las clases son lunes, miércoles y viernes, solo que para la semana del 16, o sea, la clase del 16 y del 18, vamos a tener que verlas la semana anterior, o sea, ese día prácticamente vamos a ver clase todos los días, ¿sí? Ya que como les mencionaba, pues tengo una situación ahí un poco compleja que no pude modificar y que pues tengo que adaptar esas clasecitas. Sin embargo, pues ya mañana les mando todo el cronograma para que ustedes se planifiquen a las clases. Ok, profe, qué pena. Lo que pasa es que yo trabajo en las noches. Okay. Y pues a veces hay clases en las cuales no voy a poder asistir, entonces para saber en qué momentos sí y en qué momentos no. Esta semana por lo menos estoy lunes, miércoles y viernes descansando. Apenas vean. Entonces sí, pero entonces ya la siguiente semana pues va a ser, digamos, difícil. Entonces pues si tú vas a modificar también esos horarios, me toca también mirar cómo me organizo yo. Entonces era por eso. Dale tranquila, yo pues mañana les mando todo para que ustedes lo tengan presente.
Y pues les envío mil disculpas si tengo que alterar sus agendas. De verdad, hice todo lo posible por modificarlo, pero no me fue posible cambiar las No, otras tranquilo, profe, situaciones. muchas gracias de todas maneras. ¿Listo? Bueno, Diana, que estés muy bien. Gracias, Lina, que tengas una feliz noche. Muchas gracias, chicos. Descansen, estudien juiciosos y nos vemos el miércoles. Bye.